Así que con eso ya vamos a comenzar la clase. Voy a volver a compartir la pantalla. Se me olvidó cuál es la que tengo que... La versión 2. Mejor comparto la pantalla completa. Ya, ahí creo que deberían estar viendo la pantalla. De todas formas, igual les pido que que alguien me confirme si es que se está viendo o no. Sí, se ve bien, profesor. Ya, listo, gracias. Entonces, ahora, para aprovechar de hacer esto bien, voy a activar un cronómetro por acá. Ya les voy a explicar cuál es el fin de todo esto y espero que bueno, como les digo, ahí lo van a comprender. Bien, para comenzar la presentación de hoy, quería mostrarles la tesis que me tocó desarrollar cuando me titulé. Esto ya a esta altura fue literalmente fue hace 10 años atrás. De hecho, mi defensa fue como en septiembre. En octubre ya como que fue, fue la definitiva ya con la nota y todo el tema. Y les voy a presentar lo que tuve que hacer en mi tesis. ¿Ya? La idea de esta presentación es mostrarles cómo a través de mecanismos de minería de datos y de análisis de redes sociales en sí, uno puede establecer cuáles son los miembros relevantes dentro de una comunidad. ¿Ya? Esta presentación fue tanto como fue para optar al título de ingeniero civil industrial y además fue parte de la presentación para la tesis del magíster en gestión de operaciones. ¿Ok? Bueno, esta diapositiva no la he querido cambiar solamente para que se den cuenta más o menos la antigüedad que tiene la presentación. Esas son algunas de las páginas que en ese tiempo se usaban mucho. Básicamente son muy parecidas a las de hoy en día. La única diferencia yo creo que era un poco por los logos. La idea era entender aquí que dentro de todas estas soluciones online que uno tenía, habían algunas que tenían características de redes sociales y que con el paso del tiempo han ido escalando y han tomado fuerza desde el punto de vista de armar comunidades dentro de ellas. Entonces, desde ese punto de vista, muchos autores dicen que este tipo de comunidades tienen éxito siempre de acuerdo a la participación que tienen los usuarios o los miembros dentro de esa misma comunidad, ya sea por el desempeño que tienen dentro, la existencia de líderes que pueden generar contenido o no, o pueden arrastrar gente, o a veces que siguen objetivos específicos y eso genera mayor contenido o mayor interés. De ahí que viene esta necesidad de poder detectar cuáles son los miembros clave dentro de una comunidad. Desde ese punto de vista, la literatura entrega diferentes perspectivas. ¿Quién es el miembro clave? Puede ser el más participativo, una persona que responde mucho a las preguntas de los demás, o una persona que genera participación, ya sea participando en un post en particular, o haciendo preguntas o generando temas y haga que el resto reaccione a ellos. Entonces el desafío aquí estaba en cómo hacer que los administradores de los sitios pudieran darse cuenta quiénes eran estos miembros claves, que de repente en una comunidad muy chica puede ser bastante simple de detectar porque la cantidad de usuarios que participan son muy bajas. Pero ¿qué pasa cuando esa cantidad de usuarios y de contenido a la vez, basado en los posts, empieza a aumentar? Ya no es una tarea muy fácil y hay que hacer algo que sea automatizable. Entonces, el trabajo en sí, ¿qué fue lo que hizo? Tomó metodologías de análisis de redes sociales y de minería de texto para que en combinación pudiéramos tener un estudio del comportamiento de los usuarios dado el contenido que se va generando en la comunidad, ya que hay algunos tipos de posteo que a lo mejor no son deseables y esos deberían quedar fuera del análisis o darles otro objetivo. Para eso lo que se hizo fue adaptar el método KDD, que si algunos de ustedes tomaron minería de datos, les debe ser familiar el proceso que sigue, donde dentro de las diferencias están primero que el procesamiento de los datos, el preprocesamiento de los datos se aplican con técnicas de minería de texto para poder establecer ciertos patrones de tópicos que se manejan dentro de la comunidad,
y después de eso se genera el análisis de las interacciones de la gente, y a eso se le genera la minería de datos, para poder después tener la interpretación de quiénes son las personas relevantes y por qué razones lo son. Esto llevó a una metodología de grafos para detectar las interacciones y los patrones, asociarlos al análisis de redes sociales dado las interacciones. Cada nodo del grafo representaba una persona y las salidas y entradas generaban o marcaban cuando una persona interactuaba con otra respondiendo o cuando le respondían en caso de que la flecha fuera hacia él. Además de eso, se hizo un análisis de tópico, donde se hizo un cruce de conceptos con palabras que te permitía identificar ciertos conjuntos o categorías de temas que se conversan versus el post en sí, donde uno filtraba las palabras de un post. Entonces, al momento de hacer el cruce, uno obtenía un vector de conceptos con post. Entonces, al final, una persona tenía una matriz de acuerdo a los diferentes posts, a qué concepto pertenecía lo que estaba escribiendo. Entonces, si uno tenía diferentes tópicos, una persona podía hablar más de un tema sobre otro y eso podía estar identificado al hacer este tipo de análisis. Lo otro que se tuvo que pensar fue qué es responder desde el punto de vista de la red social. Hay algunos donde implícitamente se sabe quién es porque tiene una estructura en árbol. Más o menos lo que ustedes pueden ver en un curso hasta un cierto punto. Llega un punto donde ya la última respuesta no sigue haciendo niveles, pero por lo menos hasta un cierto punto uno puede detectar las ramificaciones que hay dentro de un post. Otras veces se puede considerar que todos le responden a una sola persona, y en base a eso también se puede considerar que la gente siempre le responde al último que posteó. O pensar, ahí está la otra alternativa, que puede uno decir que toda la gente le respondió a todos y simplemente hacer un conteo y con eso balancear un poco las cargas. Se utilizaron dos métodos de análisis de redes, de grafos, para ver cuántos arcos salían y cuántos entraban de un nodo, para hacer ahí un ranqueo de los más relevantes. Y por otro lado se utilizaban, no sé si alguno de ustedes ya ha visto como metodologías de análisis de vinculación dentro de las páginas web. Los buscadores lo que hacen es entrar en páginas que son authorities, que son páginas que te terminan derivando a las demás, o páginas de paso. Esto lo hicimos igual para los nodos. Nodos que generaban el contenido y otros nodos que eran de paso para mostrarte y decirte hacia dónde tenías que ir, como que te encauzaba tu duda o tu contenido. Eso derivó en una base de datos que tenía mucha información. Por un lado tenían los puntajes de los posts, por otro lado tenía el ranking de los usuarios, y por otro lado, que era el input de todo esto, estaban los conceptos detrás de la comunidad. Para eso lo que se hizo fue tomar todos los textos y analizarlos, y en base a eso sacar cuáles eran los tópicos relevantes dentro de la comunidad, de forma experimental y de la mano de un administrador del sitio, para poder hacer ese pareo y que él determinara a qué correspondía cada tópico. Similar, si a ustedes les resulta familiar, cuando uno hace camins para hacer clusters, donde tú determinas en base al centroide cuál es el clúster que yo estoy viendo. Aquí era lo mismo, uno veía una serie de tópicos y esos tópicos le terminaban dando un nombre al tema en sí. Eso lo que entregó fue una cantidad de, primero, de palabras pertenecientes a un tópico, a las cuales después se les dio un título a cada una. Entonces, en base a eso, las primeras 20 le daban el nombre a ese tópico en particular. Como podemos ver ahí, 4 tópicos distintos y una probabilidad de que esa palabra se encuentre o que pertenezca a ese tópico más que a algún otro. Después de eso se realizaron grafos con las diferentes combinaciones de análisis de redes que tenía la tesis, para finalmente concluir que habían clasificaciones de usuarios. Tú podías determinar quiénes eran los más importantes, todo esto validado con el administrador del sitio. Entonces tenías usuarios estrella, usuarios intermedios y usuarios seguidores, y así de esta forma uno sabía más o menos cómo poder orientar el contenido o cómo apoyarse en los usuarios para poder generar el contenido.
Después de eso se hicieron análisis como para ponerse a comparar desde el punto de vista de las respuestas, o sea, como vimos hace un rato, la persona al responder podíamos tener tres criterios: al creador, al anterior o a todos, y aquí los métodos de análisis de redes sociales, con cada uno se vio cuál tenía una mayor precisión como para decidir cuál de todas las combinaciones posibles de modelos que se ejecutaron era el más apropiado para poder hacer un análisis de redes sociales. En base a eso, la conclusión fue que para los usuarios motivadores, o sea, los que al momento de generar un contenido tenían una alta concurrencia y generaban que el resto participara, fue apropiado utilizar el análisis de concepto más que simples conteos de arcos o otro método que se usó para la detección de tópicos, siempre y cuando el método que se utilizara para analizar la red fuera que la persona le estaba respondiendo al anterior. No así tener esta estructura de árbol muy, muy grande. Por otro lado, para analizar a la gente que el contenido que generaban se basaba en las respuestas que tenía, o sea, tienen un alto nivel de participación, no de generación de contenido, salía más a cuenta utilizar una red que se encargara de analizar o de asumir que la gente le respondía al creador, y desde ese punto de vista utilizar un método más avanzado que identificaba los tópicos versus el concept base que ya tenía los tópicos predefinidos desde antes. Se le pedía al administrador que diera cuáles eran las palabras más usadas de acuerdo a un concepto. El LDA lo que hacía era experimentar y dado una metodología una metodología estadística detrás, poder estimar cuáles eran los tópicos que se podían llegar a utilizar. Entonces, dependiendo cuál era la motivación del participante, se podía usar una combinación sobre otra. Y esto de acá era solamente para demostrar las similitudes que tenían el ranqueo de importancia versus los arcos salientes, y en base a eso poder reforzar un poco la idea de lo que se estaba mostrando en estos otros modelos. En sí se ve que en el primer gráfico, que en este caso era para esto es para determinar quiénes eran los de tipo authority. Como digo, habían dos tipos de poder determinar miembros clave. En este caso estaba más dado a la gente que genera contenido, y en ese sentido este era el modelo que más aplicaba. Y esto último era simplemente para explicar cuál era el uso que se le puede dar. Ya en Facebook se usa desde hace poco el tema de los fans destacados. Entonces, si uno de repente quiere generar participación de los usuarios, primero está la ventaja de poder tener esta herramienta, de poder decir esta persona es importante y así la gente trabajar por ello. He visto en algunos grupos donde la gente participa solamente para tener la famosa medalla. Ahí Facebook durante el año pasado estuve experimentando con esto hasta llegar a lo que es hoy en día. Hay diferentes formas de detectar participantes. Entonces, de esa forma, cuando uno es un fan destacado, te genera ese aviso y te dice que es fan destacado, y después cuando uno postea, tiene un icono particular, y eso permite que la gente, como digo, logre generar mayor participación dentro del sitio y haga que el sitio mismo tenga una mayor concurrencia por el nivel de actividad. Entonces, bueno, esa fue mi presentación de la tesis, que se las quería compartir. Lo gracioso que tiene este trabajo es que, como les decía, tiene ya 10 años de antigüedad. En ese momento era un trabajo que era experimental, como para ver qué era lo que se podía llegar a hacer, pero a estas alturas, cuando ustedes entran a cualquier tipo de sitio, no solamente Facebook, sino que en otras redes sociales, o incluso el mismo uso de los famosos influencers como para poder tener mayor concurrencia o para poder probar otros canales de acercamiento hacia el público, este tipo de análisis se hace.
el mismo incentivo dentro de las mismas páginas de Facebook se ve que de repente te marca si es que tú eres un nuevo usuario o si eres una persona que genera contenido o si eres una persona que genera alta participación. Ese tipo de análisis a las páginas también les interesa porque te logra generar una mayor cohesión dentro de la misma comunidad y puede provocar que la página misma empiece a crecer en ese sentido para poder generar, dependiendo si es que es una página de alguna marca o de algún producto, mientras más seguidores tenga, se supone que debería uno estar optando a una mayor cantidad de ventas dentro de la misma, dentro del mismo producto, pero con canales nuevos, ¿ya? Así que, bueno, ojalá la presentación en sí les haya gustado o les haya llamado la atención. Ya les voy a explicar cuál es la idea de presentar, de haberles presentado esto, pero antes de eso, no sé si alguien quisiera hacer alguna consulta o dar su opinión o, no sé, compartir algo, qué fue lo que le pareció de la presentación, del trabajo, si tienen alguna duda, lo que sea. En este momento son bienvenidos a hacer sus preguntas. Profe, a Sí, mí me quedó una duda así como, o sea, que el sistema que estuvo en el que trabajó como que en cierta forma sirve para identificar quiénes son los usuarios como más influencer, por así decirlo. de cierta forma sí. Dentro de una página web, quienes, como digo, ahí los influencers, que es el concepto que se usa actualmente, uno lo puede utilizar tanto para detectar a la gente que una vez que postean algo, que hace que todos vayan para allá y vayan a leer lo que hace, o Ujú. que por otro lado te ayuda a, no sé, upiar el contenido, por ejemplo, porque es alguien que está demasiado activo en la comunidad y responde a cada rato y genera conversaciones, como que tenía esos dos fines. Pero sí, Ya. la idea era poder detectar al influencer dentro de la comunidad. Y esto lo hizo en una página web, ¿verdad? En ese momento, hace 10 años atrás, los foros de discusión se usaban harto. Ya a esta altura como que todos migraron a diferentes redes sociales, pero se trabajó en un foro donde tuvimos acceso a los logs de los posteos y en base a eso empezamos a generar las redes. Así Ya. que, pero siempre la idea era post inicial, que alguien responde y en base a eso empezar a generar las reglas de concepto y todo. O sea, el modelo se podría exportar a a otras estructuras siempre y cuando sea De hecho, eso post mismo le iba a respuesta. preguntar. Eso mismo le iba a preguntar. O sea, ¿qué tan factible usted veía que esto fuera exportado a un sistema de chat? Eh, Empresarial, por Ujú. así decirlo. O sea, ¿a qué sistema de chat te refieres? No sé, por ejemplo, el chat, no sé, Teams o Slack, Ajá, ¿ya? que tienen como canales donde trabajan varias personas y como que, Mm. no sé, pensando que son formales, obviamente, como para detectar influencers, así como en el trabajo. De hecho, es factible dentro de todos los papers que me tocó leer para la tesis, había uno que hacía esto con la base de datos de correos de una empresa. Entonces, la gracia que tenía ese paper en particular es que fue capaz de extraer el organigrama basado en los correos, en el flujo de correos electrónicos que había dentro de la institución. Entonces, yo tomé eso y dije, bueno, si esto se puede hacer, lo podemos hacer al otro lado. Entonces ahora yo podría decir, este modelo que lo único que necesita es alguien que cree un post y gente que le responda o que genere algún tipo de interacción con él, se podría tomar la misma base y empezar a hacer cálculos para poder detectar a los influyentes dentro de una comunidad. Como dices tú, sacando un canal en particular o otra vez como da el ejemplo de los correos, sacando los correos mientras haya texto y haya una estructura de respuesta, este modelo se puede llevar. Wow. ¿Y esto usted lo hizo con un sistema de redes? Sí, si llevamos todo a una red donde, como decía, cada nodo pertenecía a una persona y después tenías arcos de salidas y arcos de entrada. Entonces era como para ver las interacciones entre la gente y qué tan fuerte o qué tan liviana era la interacción entre las personas. Y en base a eso también, viendo cuántas salidas y cuántas entradas tenía la gente, uno podía ver también el peso que tenía la persona directamente. Wow. Suena muy genial. Sí, sí, fue un trabajo bien divertido y lo bueno que tuvo en su momento es que todas las técnicas que usamos eran nuevas. A esta altura ya hablar de grafos, de análisis de redes sociales, son cosas que uno lo ve, o por lo menos yo lo he escuchado más seguido. En ese momento era como nuevo. Pero
la extrapolación, como digo, para poder hacer otras cosas es bastante potente. Ya, qué genial. Fueron pioneros. Sí, sí, de hecho, en el trabajo futuro se habló mucho del opinion mining, de cómo uno podía ver análisis sentimental de acuerdo a los posts, entonces uno trabajaba desde ese sentido en qué tan agradado o no estaba la gente más allá de los tópicos, sino si estaba enojado, contento, que para canales de atención se puede usar harto. Otra cosa es que en este caso la estructura de respuesta era demasiado lineal. Ustedes ven que en un curso la estructura de respuesta no es tan lineal y uno podría trabajar con eso también, como ver las respuestas dentro de un post, más allá de si le estoy respondiendo al original o no. Entonces tenía harto por donde trabajarse a futuro. Gracias, profe. Ya, pues, de nada. Está súper interesante el tema. Ah, qué bueno, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Esto lo hiciste para una plataforma en particular, una organización en particular? ¿O usaste esas redes sociales que mostraste al principio? No, usé, como decía, un foro. No sé si ustedes participaron de alguno de esos foros, pero eran páginas web que tenían su propio servidor y ahí uno iba posteando y son foros muy lineales. Miren, déjenme buscar una imagen, a ver si les resulta familiar solamente. Era como, a ver, es que a esta altura no sé si todavía se usan, pero dentro de la forma de postear está el famoso BBCode, que era una forma de poner emojis y cuestiones así. Pero eran foros de discusión en realidad. Ya Ya. que, como digo, no sé si les serán familiares a esta altura. Yo sé que, por ejemplo, en las redes sociales que has mencionado, el Twitter, los datos son públicos, Ujú. pero no sé así si LinkedIn o Facebook, al momento que ponís como tu perfil privado, ya como que no podía hacer mucho Mm, análisis detrás de eso, ¿no? claro, es que, bueno, ahí depende. Mira, voy a aprovechar de compartir solamente para que vean el tipo de foro que era, a ver si ahí se ve la imagen, pero eran de este estilo. Ya, esto ya a esta altura parece prehistoria dentro de la forma de comunicarse. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en ese sentido hay cierta información que te puede entregar la red. Ya, por ejemplo, en este caso, como son de comunidades o son de páginas en sí, los posts tú los puedes sacar. ¿Quién hace el post? A lo mejor, en este caso, nosotros nunca tomamos información personal de la gente. De hecho, no sé si se alcanzó a ver dentro de las tablas, pero habían unas tablas donde los usuarios se llamaban user y un número. Nosotros ocultamos el nombre del usuario porque no nos era relevante. Eso le puede ser relevante al administrador, pero para efectos de nuestro análisis propio no lo es. Entonces, ese resultado podría ser oculto para nosotros y visible para el administrador. Nosotros lo único que tomábamos era el post en sí y las respuestas, y después de eso minábamos el texto. Entonces, esa información en particular es bastante abierta dentro de la misma página. Obviamente, si yo voy a Facebook directamente, incluso hay comunidades cerradas, donde yo la única forma de poder ver el contenido es formando parte de ella. Y ahí, bueno, hay metodologías de extracción que me podrían permitir poder trabajar un poco esto y poder capturar las conversaciones que hay de la gente, pero sí hay un tema de que esto tiene que ser más o menos público, ¿ya? En el sentido de que yo de alguna forma tengo que llegar al post y a la respuesta. Si es que la comunidad es cerrada, o si es que en Twitter, por ejemplo, mi cuenta tiene candado, ya no voy a poder capturar esa información, a no ser que siga la persona o logre superar esa valla. Claro. Y la otra duda que me queda es que cuando habláis del proyecto dices como nosotros, ¿era Ujú. un proyecto en conjunto? ¿Eso, Eh, las tesis así existen? sí, lo que pasa es que el trabajo se hizo con un área de investigación. En ese tiempo tenía otro nombre y bueno, como ya a esta altura, como 3 reencarnaciones después, es una mezcla entre lo que es ahora el WIC y no me acuerdo cómo se llama
la otra institución o centro que tiene industrias, pero en ese momento era como una mezcla de todo. De hecho, era un equipo de gente que estaba trabajando en esto, otras personas estaban trabajando en ese momento en lo que era el Docode y otras cosas más. O sea, era como un equipo grande y esta era una parte dentro de una gran cantidad de proyectos que estaban andando en conjunto. De hecho, tenía un compañero que estaba haciendo la tesis en esa fecha donde hizo esto mismo, pero desde el punto de vista de una comunidad educacional. Entonces empezó a establecer redes en base a un curso, de acuerdo a contenido y otras cosas que ya a esta altura, después de 10 años, se me olvidaron, pero como que usaba metodologías más o menos parecidas. Entonces, claro, mi trabajo después fue base para que otras personas del equipo pudieran hacer lo que yo denominaba trabajo futuro. O sea, ese trabajo futuro terminó siendo las tesis de otros estudiantes que trabajaron en la misma área de investigación. Bueno, acá. Gracias, Héctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, acotación? ¿No? Pareciera que no. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. En sí, esta idea se me ocurrió el año pasado, como a modo de desafío personal. A esta altura ya casi fue como celebrando los 10 años de mi defensa y titulación, como para hacer más evidente la brecha generacional. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista del ramo me interesaba mostrarles esta presentación? Porque en sí, les voy a mostrar, voy a compartir otra vez la pantalla para que puedan dimensionar un poco por qué hice esto. Esto que están viendo ahora, que les estoy compartiendo, era la verdadera presentación final que tuve para la defensa. La otra fue una versión resumida y pulida que tomé para poder hacerles la presentación a ustedes. Y yo creo que no se alcanza a notar directamente, así que vamos a hacerle un zoom. Acá abajo dice que esta presentación tenía 65 diapositivas. ¿Ya? Yo en ese momento dije que la presentación necesitaba esas 65 diapos. Ahora, lo que les mostré tenía 20 diapositivas. O sea, logré reducir un tercio la cantidad de láminas que tenía que mostrar para poder reflejar la idea. Por otro lado, nosotros en la tesis, si mal no recuerdo, para hacer la presentación y la defensa, teníamos, creo que era media hora para presentar. Y después de eso venían las preguntas. Bueno, mi presentación de tesis tomó como una hora. Me demoré una hora en presentar las 65 diapos. O sea, estuve más o menos como un minuto en cada una de las diapositivas para poder explicar mi punto. ¿Qué detalles hay dentro de esta presentación que me llevaron a poder hacer cortes entre medio? Primero, estas fórmulas. ¿Ya? Estas fórmulas para explicar lo que tenía que hacer no era necesario. Eventualmente, si es que en algún momento me hubieran preguntado por las técnicas o algo, a lo mejor lo hubiera tenido que agregar, pero yo en ese momento decidí que era importantísimo mostrarlo y en realidad bastaba con mencionarlo. Después de eso, explicar bien paso a paso qué se supone que hace cada uno de los modelos. En este caso, habían 3 tipos de modelos distintos y de eso habían diferentes formas de poder establecer la red para construirla. Y yo expliqué cada una de ellas. Y cada una tenía una cierta cantidad de láminas detrás para poder hacer la explicación. Entonces, por ejemplo, este método que se llama LDA, que usa un modelo bayesiano para poder extraer los tópicos, lo expliqué en palabras, lo expliqué conceptualmente y lo expliqué como algoritmo. Entonces, me gasté 3 diapos en explicar algo que bastaban decir, utilicé un modelo probabilístico para poder detectar los tópicos que estaban dentro del texto. Y eso era todo. Después de eso, la explicación bueno, esto lo conservé, pero después de eso, otra vez, explicar
otro hilo más de cómo se desarrolló el algoritmo, otra fórmula más que no venía al caso. Después de eso, bueno, aquí justificando un poco el tema de las métricas. Esto lo salté porque en realidad para la presentación, incluso ahora que lo pienso, no era tan necesario de presentar, no había que dar un contexto tan grande de qué era lo que se decía. En este caso era un foro para aprender a hacer amplificadores de guitarra. Era un foro bien de nicho y bien específico que utilizamos para hacer el modelo. Después, tablas, gráficos, otra vez el mismo mono, más tablas, una base de datos que en realidad no venía al sentido, otra base de datos que si yo la pongo aquí es totalmente ilegible, o sea, nadie se va a poner a leer esto. Por eso dejé la versión simplificada solamente para avisar que había una base de datos detrás, pero no tenía sentido entrar más detalle en eso. Después, más tablas todavía. Esta que ahora, después de haber visto la presentación, también me la estoy cuestionando si realmente tenía que ir. Gráficos, o grafos, 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 ilegibles además entre ellos. O sea, dejé uno solamente para que vieran lo densa que era la red. Pero en sí esto visualmente no aporta en nada. Yo debía haber visto una forma distinta de poder representar los grafos para que tuviera algún tipo de valor. Porque miren esto, o sea, esto no dice nada. ¿Ya? Parece cualquier cosa. Después de eso, más tablas, más gráficos, más gráficos, más gráficos. Entonces, y todo esto me detuve en hablar en cada uno de estos gráficos. Otra tabla, más gráficos, más gráficos. Y al final se diluye tanto y estoy entregando tanta información que al final, después de a esta altura, yo creo, vamos a la diapo 50. Ya después de casi 50 minutos presentando a la gente ya no da más, no están reteniendo lo que le estás explicando. Entonces, aquí debió haber habido un curso como el que estoy dictando ahora para que alguien me dijera, oye, esto no es una buena presentación de tesis, es demasiado lo que están mostrando. La gente no tiene la capacidad de poder retener todo lo que le están mostrando. Tienes que hacerlo de otra forma. Otra tabla más, más gráficos. Entonces, viene y todavía no termino de bombardear con información. Eso es lo que les quiero mostrar. O sea, imagínense en el contexto en el que está para poder presentar todo esto, la comisión tratando de mostrar algún tipo de interés ya a esta altura de lo que les están presentando. Ya a esta altura también se pierde un poco el norte de lo que se quería presentar, más gráficos todavía. Tres gráficos en una diapositiva, y esos tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 láminas, o sea, 15 gráficos en 5 láminas. Es gigantesco. Entonces, después de esto, más encima, faltaban las conclusiones para poder rematar y entregar lo relevante, lo relevante después de una hora hablando de esto, de lo que fue el trabajo para poder llegar a una conclusión y que en base a eso se justificara todo el trabajo que se hizo. Yo recuerdo muy bien que mi objetivo de hacer algo así de grotesco era porque yo quería justificar todo el tiempo que estuve trabajando en la investigación. ¿Ya? Porque esto igual tomó bastante tiempo y quería que se viera el trabajo reflejado, pero ahora viéndolo en perspectiva, esto en realidad es simplemente un bombardeo de muchas cosas. Dentro del mismo discurso de lo que uno hace, puede dar a entender todo el trabajo que llevó a hacer esto, manejando ciertos ítems. Como les decía, teníamos 3 modelos distintos, teníamos 3 enfoques distintos para poder manejar las respuestas dentro de un post. Bueno, son 3 modelos para analizar el texto, 3 formas de representar la red en base a las respuestas, y 3 modelos para analizar esos gráficos, ese grafo en sí. Entonces tengo 3 por 3 por 3, tengo 27 modelos distintos que se tuvieron que revisar, analizar, estudiar y concluir cuál era el mejor. Entonces, tal vez mencionándolo así, bastaba para decir que este trabajo era pesadísimo y después de eso mostrar simplemente lo importante que me llevó a concluir y decir, ¿saben qué? De estas combinaciones, estas son las mejores porque mostraron una mejor precisión en el modelo. Y ya está. Y con eso bastaba. Pero no, en ese momento uno tenía que mostrar todo y mostrar todas las tablas porque más es mejor, supuestamente. A esta altura yo con esto
no sé, la comisión a lo mejor fue muy amable conmigo, pero si yo hubiera sido parte de mi comisión me hubiera hecho pebre con todo esto, porque es demasiado lo que se está presentando para establecer el punto. Entonces, esto sí nos lleva a lo que es el curso en el que estamos ahora, ver cómo, de acuerdo a cómo uno va construyendo la historia detrás de la presentación, puedes cambiar el foco, puedes disminuir la cantidad de diapositivas. Con esto uno puede decir, ¿sabes qué? Esto en 20 diapos basta. Y cronometré la presentación para también mostrar el cambio. Me demoré como 10 minutos más o menos en hacerles la presentación. 10 minutos versus una hora. ¿Ya? Una hora que después tuvo un par de minutos más para poder responder las preguntas de la comisión. O sea, estuvimos como hora y media más o menos ahí adentro. Fue demasiado tiempo y bueno, ustedes van a ver cuando les toque defender, si es que defienden presencialmente, o que virtualmente probablemente puede que pasen por lo mismo. Hay gente, familiares, amigos tuyos que te están esperando a ver cómo te fue. Imagínense la gente que estaba afuera después de como hora y media, se hacen idea de cualquier cosa, de cómo le habrá ido, si le está yendo bien o no, si lo están rajando. Eh, entonces, no, fue demasiado. Entonces, reducir una hora de presentación a 10 minutos y reducir de 65 diapos a 20 es lo que uno podría optar y decir, con esto yo estoy armando una buena historia centrado en los datos que tengo para mostrar. Y me preocupo más de ver cómo yo hago el relato propiamente tal del tema que estoy tratando, y en base a eso está todo lo que hemos visto. ¿A quién le estoy presentando? ¿Quién soy yo en ese contexto? ¿Cuál es mi objetivo de la presentación? ¿A qué quiero llegar? ¿De qué forma lo tengo que hacer? ¿El medio que tengo para hacerlo? ¿Qué es lo que voy a mostrar visualmente? Pensar en, como les decía, el objetivo principal de todo esto. O sea, es distinto hacer esta presentación, por ejemplo, a ustedes, donde la relación es alumno-profesor, a una donde el alumno soy yo y estoy frente a una comisión. Probablemente tendría que ser un poco más formal, dado el contexto, que es una defensa de magíster, que a lo mejor por la misma comisión uno tiene que tener otra relación un poco, no sé si más distante, pero un poco más de respeto, no sé bien cómo decirlo, pero puede que uno tenga otra forma de hablar exactamente lo mismo. Entonces, esos pequeños detalles son los que te hacen modificar el discurso y el tono que uno tiene. Pero eso no quita de que yo en 10 minutos podría haber hecho exactamente esto igual. Y si me pongo a pensar que me estaban dando media hora, mejor, porque en 10 minutos yo explico la parte del trabajo en sí, de lo que se hizo, los resultados, y aún así me quedan como 20, si es que la presentación tiene que ser un poco más densa para mostrar modelos, para mostrar las fórmulas si es que es necesario, o mostrar toda la parte relacionada a la investigación que hubo detrás de este trabajo, ¿ya? Y ahí, como digo, tengo 20 minutos para hacerlo, o sea, aún tenía tiempo de sobra como para poder mostrar esto, y después, por último, que ese es otro consejo que les puedo dar, si ven que reducen mucho sus diapos, esas otras diapositivas no las eliminen, ocúltenlas, aprovechen la opción que tiene esto de ocultar la diapositiva. ¿Dónde está eso aquí? Ahí, ocultar diapositiva, que eso hace que no la borres, pero cuando estás en modo presentación se la salta. Y si en algún momento alguien la quiere ver y la dejas guardada para la sección de preguntas, ahí vas, pinchas esa diapo y te pones a explicar si es que quedó algo en el aire, ¿ya? Y aún así esas diapositivas las puedes tener preparadas en base a preguntas probables que te puedan hacer, ya sea porque tú dentro del mismo discurso dejaste algunas cosas ahí en el tintero por si necesitan aclararlas, se conversan después y con eso ya ganaste tiempo, porque no las estás usando en el tiempo oficial, sino que las vas a usar en el tiempo de pregunta y respuesta. Entonces así, bueno, diferentes técnicas como para poder reducir una presentación tan grande y tan extensa, y probablemente a esta altura yo incluso iría latera, a algo que probablemente pueda ser un poco más atractivo. Y aún así, esto habría que mejorarlo, porque este gráfico en sí no decía mucho, así que
me cuestionaría mostrarlo en la siguiente ocasión. Estas tablas a lo mejor están bien desde ese punto de vista, de hecho cumplen lo que habíamos hablado en algún momento, de lo que yo quiero hablar, destacarlo. Fíjense la diferencia de esta misma lámina, pero en la presentación original. ¿Dónde está? Sí, que está más abajo. Por ejemplo, esta. Fíjense, la lámina tenía las dos tablas y dejaba toda interpretación de la gente. En cambio, y esto lo conversamos en la clase anterior, aquí fue separada en dos y se destacó lo que uno quería comentar y dentro de lo que uno quería comentar se destacó el mayor valor. Entonces así, ¡pum!, yo me enfoco directamente, o mi público se va a enfocar directamente a lo que yo quiero que vean. Y después de eso, en la otra diapositiva lo mismo. El concepto que a mí me interesa, destacando en negrita el valor más alto para poder también hablar al respecto desde ese punto de vista. Otra vez, ganancia, el público se enfoca en eso y nada más. Estos gráficos simplemente uno demuestra para decir que esto se hizo para todas las combinaciones posibles. Esta tabla también, esta igual era importante, a lo mejor visualmente uno podría arreglarla, porque en este caso A, B, C no dicen mucho, a lo mejor uno podría partirla y tener 3 columnas o mostrarlo de otra forma más lúdica para que se entienda qué es lo que están representando, eso también lo podría mejorar. Este gráfico, por cierto, que se puede mejorar, ahí voy a tener que revisar para la próxima versión qué cosa mejor se puede hacer sobre este grafo para que visualmente sea atractivo para una presentación. Lo mismo esta tabla no dice nada. Aquí igual uno se apoya mucho en el discurso, pero también estos conceptos, estos números en realidad no están diciendo tanto, así que podría uno ver otra forma de presentarlo. Y así yo podría seguir puliendo sobre esto, pero sin perder el foco. Ya, como digo, se logró reducir mucho la presentación y tiempo, y hay más cosas todavía, aún más, que se pueden llegar a pulir. Por ejemplo, esta última diapo, yo también podría cuestionarme si es que la puedo usar en un contexto de defensa de tesis. A lo mejor dentro del curso está bien porque es otro ambiente, el hecho de que sea a distancia también necesita que yo pueda tener algunas herramientas que hagan que capte la atención de los alumnos, entonces esto a lo mejor, por último, nos tiene que haber hecho pestañear de alguna forma si es que están mirando la presentación, entonces con eso yo estoy ganando, ¿ya? Pero en una defensa, a lo mejor en vez de poner esto, uno podría elegir otro tipo de red, otro tipo de página, o mostrar influencers, por ejemplo, para poder llegar al mismo punto, ¿ya? Y eso a lo mejor uno lo podría haber cambiado, igual que esta de acá. Y así el contexto me puede ir diciendo si es que uno puede ir haciendo modificaciones. Pero me pareció relevante hacer esta presentación justo ahora que están preparando ustedes la presentación de este curso, para que vean en la práctica las cosas que uno puede considerar al momento de hacer la presentación. O sea, no es llegar y decir, ya, mira, grafiquemos esto y vamos a mostrar. No, piénselo un poco más allá. ¿Cuál es el objetivo de su presentación? ¿A qué quieren llegar? ¿Cuál es el punto? ¿En qué contexto nos quieren presentar? Pueden llevarlo a un tema de roles. A lo mejor nosotros no ser profesores evaluando, podemos ser una comisión, puede ser a lo mejor, piensen que nos están vendiendo una idea y que a lo mejor su presentación es para llegar a un punto que pueda permitir comprar un producto o solicitar fondos o lo que sea, pero una presentación basada en la información. ¿Ya? Bueno, acá en el chat dice, en la defensa va sí o sí. Añadir algo de humor aporta algo harto en la presentación. Sí, es cierto, pero como dice Ismael, hay que reconocer si el humor va, estoy de acuerdo con ambos. De hecho, también hay que considerar un poco a quién vas a tener de público, ¿ya? Pueden haber profes que a lo mejor tú conoces y que has trabajado y que fue parte activa de tu trabajo de título, y que a lo mejor viene bien tirar algún chiste o algo de este estilo y ellos se van a reír y van a encontrar que está súper bien. Pero también hay que pensar que hay otros profesores que a lo mejor son un poco más distantes y estas cosas a lo mejor le hacen ver de que se están tomando para la chacota la presentación, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo
y hay que medir muy bien quién es tu público para saber si lo puedes usar o no, ¿ya? De hecho, a veces me han tocado en algunos cursos que las encuestas de mitad de semestre o las de fin de semestre, hay alumnos que en la encuesta ponen que pareciera que el profe no se toma en serio el curso, porque como ven, me gusta harto hacer las cosas lúdicas y hay alumnos que no se lo toman muy bien. Entonces, imagínense profesores, imagínense brechas generacionales y ven esta página de Chayanne y lo ven, y lo ven en esa foto. No sé si lo vayan a entender. Capaz que les haga demasiado ruido y no entiendan de qué va y se pierde el foco de la presentación. Entonces, en ese sentido, si bien estoy de acuerdo con lo que dice Javier, está bien agregar un poco de humor porque también eso despierta a la gente. Justo acá despertaron los perros. Eso como que vuelve a activar a la gente, como que van así como, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué estoy viendo? Y eso es bueno, porque los reengancha. Pero hay que saber contextualizarse y a lo mejor ahí puede utilizar uno otro tipo de chistes para poder generar esa misma atención. Así que como digo, estoy de acuerdo, pero obviamente hay que observar muy bien a tu público, que es parte de las preguntas que vimos que había que tomar en consideración al momento de armar una presentación. ¿Quién es al que tengo al frente? ¿Ya? Héctor, Sí, entonces en la presentación del miércoles no mostramos el HTML ya creado, es como toda una presentación de PPT o PDF, o sea, hacer el storytelling con esto y no con el HTML. ustedes como archivo lo van a mostrar directamente, o sea, lo tienen que publicar, así que por ese lado ya está. Ahora en la presentación podrían gastar 10 segundos para mostrar el código bien rápido, diciendo aquí está nuestro código y esta es la visualización resultante, y con eso va a bastar. Total, ustedes en la entrega igual tienen que subirlo, así que va a estar después si es que uno lo quiere revisar, ¿ya? Desde ese punto de vista, como digo, encárguense de que la visualización funcione, muestren el código, pero que la presentación no esté enfocada en el código, ¿ya? No sé No, si... no, sí, no me refería a usar el HTML como storytelling, pero me queda más claro que es como hacer una presentación tipo PDF o PPT para Sí, ir o contando. sea, si es que ustedes tienen un manejo más avanzado, porque ahí a título personal hace rato que no trabajo con HTML, si ustedes tienen un nivel un poco más avanzado y pueden armar la presentación como si fuera una landing page y después al final de su página está la visualización, sería espectacular también, ¿ya? Así se ahorran el tener que estar armando una PPT o algo, sino que la presentación sería el mismo código. De hecho, el Matías, uno de sus auxiliares, su presentación la hizo en la página. O sea, él abrió la página y tenía como un portal y uno pinchaba cosas, interactuaba. Obviamente, no es algo que les vayamos a exigir a ustedes como diciendo este es el desde, pero sí ha habido una evolución respecto a cómo la gente hace la presentación. En ese sentido, tanto a favor como en contra, ustedes tienen plena libertad de decidir cómo quieren presentar. Si de repente lo hacen todo en HTML y se ve bonito y se ve funcional, va a estar bien. Si ustedes deciden hacer una PPT y después de eso saltarse a la página, también va a estar bien, ¿ya? Ahí ya depende en la destreza que tengan ustedes y en el tiempo que quieran dedicarle a esto, ver cómo lo quieren montar. Ya, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, haya quedado con algo en el tintero en base a lo que les comenté, cómo se trabajó un poco. Lo que traté de compartirles aquí fue como el ejercicio mental de cómo reduces una presentación que está hecha para una duración eterna a una presentación que puede ser más ejecutiva. Entonces, no sé si en ese sentido, en algún otro, ustedes tienen alguna duda más que quieran aprovechar de compartir. Yo tengo una duda sobre cuál es lo que se espera de la presentación, porque yo me imagino dos opciones. La primera sería como contar por qué elegimos los datos, Ujú. qué datos se nos ocurrió usar y como la historia de cómo llegamos a eso, o ¿Ya? simplemente como analizar los datos como tal, como de aquí se puede analizar qué tal. Ujú.
Bueno, lo que nosotros hemos visto y un poco también lo que nos interesa, me molesta el cordón del audífono, es, bueno, todo eso que tiene que ver con la preparación de los datos la pueden incluir, pero como digo, tampoco es la idea que se concentren en eso, ¿ya? No gasten tanto tiempo como diciendo de dónde los capturaron, de dónde los sacaron, sino que, por ejemplo, si los sacaron de una página, es decir, entramos a esta página y descargamos este tipo de datos y con eso armamos el set. A lo mejor, si pueden darle vuelta al concepto de fuimos a buscar datos para la presentación, a darle la utilidad al dato, de acuerdo a alguna pregunta que se hagan, y esa pregunta ver si le pueden dar respuesta basada en los datos que fueron a buscar. Si lo pueden ver desde ese punto de vista, podría funcionar bien, ¿ya? Como digo, el foco aquí es que ustedes puedan armar una historia en el contexto con los datos. Y obviamente mencionar de dónde los sacaron y qué hicieron en la extracción, pero que ese no sea el foco, que el foco esté más en nosotros con estos datos queremos hacer esto y esta es la visualización resultante, ¿ya? Pero no pierdan de vista que a lo mejor se metieron en una base de datos o que la descargaron de alguna página y la información tiene tal cosa, o que hicieron una encuesta y ahora vamos a ver los resultados de la encuesta. Por último, siempre dar no sé, tomar un tiempo para dar el contexto de la presentación y los datos, para entender su motivación, y después de eso desarrollar la idea en el resto de tiempo que les va a quedar. Pero, por ejemplo, el objetivo de la visualización es como el mero análisis de los datos, ¿o qué es lo que se piensa a lo largo hacer con estos datos? O sea, si lo pensamos como a largo plazo, no, o sea, si quieren pueden hacerlo, porque de hecho pueden reutilizar los mismos datos para las futuras presentaciones si es que les resultó bien, ¿ya? Así que ahí podrían plantear algo como para continuar. Pero igual piensen en la presentación como algo autoconclusivo y después ir viendo cómo generarle valor a lo que ya tienen, ¿ya? No sé si por ahí ya te voy respondiendo a la pregunta, todavía me falta algo para cerrar. ¿Y qué tan profundo habría que hacer el análisis de los datos? Por ejemplo, presento un gráfico y puedo imaginar hipótesis sobre por qué estoy viendo esto. O Ajá. solamente como muestro y analizo lo que veo. Tan Bueno, superfluo. yo, a ver, en ese sentido, ya haciendo un poco como el juego de roles en ese caso, haz lo que te dé el tiempo, ¿ya? Si vas a hacer mucho análisis estadístico para poder establecer algún tipo de patrón y eso graficarlo, va bien. Ahora, si es que tú vas a sacar conclusiones basadas en el gráfico que puedes sacar, también va a estar bien. Ahí el potencial va a estar y probablemente te lo demos en el feedback, que para las próximas presentaciones podrían probar cruzar con tal cosa o con otra para ver si pueden sacar algo más, ¿ya? Pero como digo, recuerden que el curso, como está más orientado a la visualización en sí y al levantar presentaciones, en este caso particular, como es algo que se va a ver a través del curso, no es necesario que se vayan en un análisis tan profundo, ¿ya? Si tienen el tiempo para hacerlo, bien, pero tampoco vamos a pedir tanto en eso. Lo que vamos a pedir es que dentro de la presentación lo que veamos sea algo coherente, ¿ya? Y si con eso ustedes establecen unas primeras conclusiones, como conclusiones preliminares, basadas, no sé, en un gráfico de barras que montaron, concluyan con eso para esta presentación. Y después de forma iterativa, cuando ya aprendan a hacer más visualizaciones y puedan entrar a hacer otros tipos de cálculo y cosas de ese estilo, ahí a lo mejor le agregan otras aristas y empiezan a complementar el trabajo. ¿Ya? Ya. Héctor, entonces usar la visualización más como apoyo de la presentación, más que dedicarse a la visualización en sí, al momento de presentarla. Claro, o sea, es que no quiero como bajarle el perfil a la visualización en sí. Ya como a lo que quiero llegar es que dentro de las clases ustedes ya han aprendido a hacer algunas cosas con D3 y la idea es que eso se vea reflejado en la presentación. ¿Ya?
Entonces, una vez que, sí, creo que la semana pasada les dije lo mismo. Primero, encárguense de que puedan mostrar en la presentación que saben hacer lo que se les ha enseñado. Eso es como una primera parte. Después de eso, preocúpense de que puedan armar una presentación que cumpla las cosas que les hemos mencionado en clases también. Y cuando ya estén cumplidas esas dos partes, vean cómo le pueden agregar algo más, como para darle el valor agregado, ¿ya? Que un poco de cómo armar la presentación, cómo hacer la presentación en sí, lo que tú mismo preguntabas, si es que lo hacemos en la misma página, si hacemos una diapo. Primero, encargarse de tener el relato y una presentación armada y los datos construidos y tener la visualización hecha. Y después de eso se preocupan del resto, ¿ya? Porque si no, si empiezan a hacerlo de otra forma, que nos ha pasado y lo hemos visto en presentaciones, al final llegan y dicen, saben que tenemos una presentación súper buena, pero no logramos echar a andar el gráfico. Siendo que el gráfico también era algo importante de evaluar. Entonces, céntrense primero en lo esencial y después de eso vayan viendo qué otros tipos de cosas pueden hacer para agregar el valor. Entonces, no le quiero bajar el perfil a la visualización porque desde mi punto de vista eso ya es harto y es harto trabajo el que tienen que hacer. Entonces, preocúpense de que la visualización en sí salga bien, que aunque sea, si van a mostrar solo un gráfico o tienen pensado hacer 3 o lo que sea, encárguense de que eso funcione primero y después vean si pueden hacer algo más. ¿Ya? Oye, Héctor, y sobre eso mismo, lo que pasa es que la mayoría de nuestras visualizaciones en el HTML son dinámicos. Uh-huh. Entonces, hay que con la duda de si en la presentación tendría que mostrar como lo mismo que estoy mostrando en el HTML o puedo mostrar como la misma información pero con una estructura distinta. Por ejemplo, tengo tablas dinámicas que según el filtro que le pongáis va a llenar los datos. Pero ¿Ya? eso yo lo podría mostrar en la presentación como una tabla completa en vez de como por filtro. Ya. No, no sé si eso estaría bien igual. Pero esa tabla la estás haciendo con D3 o es parte de o la estás trabajando en el Excel para hacer las cosas ahí. No, en D3, con D3 y HTML. Ya. No, mejor mostrarlo directamente. Lo que han hecho algunos es si arman la PPT, le sacan unas capturas y después de eso cambian de ventana y empiezan a mostrar desde la página. Ya, bacán. Ya, vale. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Sobre la duración de la presentación, Uh-huh. ¿el tiempo que se dio es el tope o es el idóneo? Es lo máximo que se pueden demorar. Ojalá se demoren menos. Entonces piensen, mira, ahí como consejo, piensen que la presentación la tienen que hacer en 5 minutos para que se demoren 7. Eso es lo que les puedo aconsejar. Porque siempre pasa algo o no encuentran, tienen que cambiarse al navegador o se tienen que poner de acuerdo en quién presenta qué cosa. Entonces, justo por todos esos tiempos muertos, piensen que tienen que hacer una presentación de 5 minutos y se les va a extender a 7 y con eso van a estar cubiertos. ¿Ya? Si se llegan a pasar, obviamente no los vamos a cortar directamente, pero como ya le hemos dicho, eso afecta igual la nota. Eso sí que nos preocupamos. ¿Ya? Entonces traten de estar siempre dentro de los tiempos y por eso damos el tiempo máximo. Si se demoran menos, va a estar bien igual. ¿Hay como una rúbrica a la que guiarse, como puntos a evaluar, puntos que debe tener? Bueno, es lo que hemos estado conversando ahora en realidad. Dejar bien planteadas sus ideas, mostrar la visualización funcionando. Nosotros aquí hemos conversado de cómo se arma la presentación, entonces la idea es que esté bien enfocada en ese sentido. O sea, todo lo que hemos hablado y lo que les he recomendado por hacer son cosas que nosotros miramos al momento de evaluar sus presentaciones. Ahora, Ya. decirte cuántos puntos le damos por cada cosa, eso no, no sé, es como, lo tenemos definido, pero es más como para poder hacer el cálculo. En sí, les recomiendo, como les digo, que se enfoquen bien en los puntos importantes ahora, que es armar una buena presentación y tener la visualización de apoyo. Y con eso van a estar bien. Ya. Gracias. ¿Ya? Héctor, yo tengo la última duda. ¿Cómo ¿Ya? es el formato de presentar? Porque somos caleta.
y somos de a dos, entonces no sé si vamos a estar como todo el bloque conectado o nos van a dar horario o es como que también van a participar los ayudantes y vamos a tener sala. Nosotros lo que hemos hecho en los otros cursos es tener salas. Entonces vamos a distribuir a los grupos, a las duplas, en las diferentes salas y ahí va a haber alguien evaluándolo. Pero Entonces, eso va a ser, nosotros lo que hacemos es darles horas de presentación. Entonces, no están obligados a estar todo el bloque, pero sí pueden, pero sí tienen que estar en la hora que se les citó. Ya, en ya, ese sentido, no sé, por decir algo, a ti te toca presentar a las 4 tienes que estar con tu pareja para presentar. ya, y no son cerradas las presentaciones, ¿cierto? Puedo estar mirando como las presentaciones de los demás. Sí, no hay problema. O sea, a mí, bueno, ya es tema de los alumnos, pero el semestre pasado me tocaba ver que la gente iba, hacía su presentación y después se mandaba a cambiar. Pero eso ya era opción del alumno. Así que si te quieres quedar para ver las otras presentaciones, sí, no hay ningún problema. Ya, bacán. ¿Mm? Gracias. Pero si va a ser por salas, ¿cómo me podría meter a la otra sala? Porque los links los dejamos públicos en un curso, así que ahí ustedes Ah, ya. eligen a dónde quieren entrar. Vale. ¿Bien? Nice. Disculpe, creo que lo mencioné antes, pero ¿a qué se refiere exactamente como mostrar funcionando la visualización? ¿Tenemos que Eh, como ejecutar el HTML directo desde WebStorm, por ejemplo? Claro, sí, eso, mostrarla desde algún navegador. Si lo abren, lo Ah, pueden ya. abrir en el WebStorm o Entonces, lo abren en entonces, por otro. ejemplo, si nosotros estamos presentando con un PPT, Ujú. sería como cambiar el Sí, PPT hacia la ventana de... Ah, ya, eso, perfecto. te cambié de ventana y lo muestras por el navegador que hayas elegido para la visualización. Ya, gracias. Ujú. Bien, no sé si queda alguna otra consulta. Lo último, sorry. En la visualización que estamos haciendo nosotros nos estamos pasando como en el blog que hay del curso, ¿Ya? en la página. Ujú. Y con texto, como con todo, po. Ajá. Entonces, eso también lo mantenemos nomás, o la idea es mostrar como los gráficos y tablas funcionales nomás, sin texto, porque eso lo vamos a presentar. Eh, Como digo, ahí depende cómo quieran armar la presentación. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes ven en la página, ya que nos pidieron por todos lados ejemplos de trabajos anteriores, todo lo que está en la página son los trabajos finales de los semestres anteriores. Sí, sí. ¿Ya? Eso es como a lo que ustedes van a llegar, o por lo menos a lo que nosotros esperamos que lleguen por lo bajo. Entonces, es como un referente, pero también tome en consideración que son presentaciones de gente que llegó hasta el final en el curso. Entonces, más o menos como para setear un poco las expectativas. Obviamente, igual con el pasar de los años, hemos visto cómo el nivel de las primeras presentaciones ha ido mejorando, tal vez gracias a esto, así que tampoco los vamos a detener por ese lado. No es necesario en este caso tener un texto y cosas de ese estilo para la presentación como lo hacen ahí, y podrían enfocarse solamente en la presentación como tal. Pero, como ya les he estado diciendo, como igual tienen que hacer una presentación, a lo mejor les podría salir a cuenta manejar un poco las dimensiones de la página y hacer la presentación ahí mismo, o si quieren armar una PPT, ¿ya? Pero hacerlo así como a modo de post, como entrada de blog, como lo que ven en la página, no es necesario todavía, Ya. ¿ya? Así que ahí, conmigo, vean bien cómo quieren armar la presentación. La idea es que nos dejen bien contextualizado lo que estamos viendo, sí. Ya, gracias. Bien, si es que ya no hay más consultas, bueno, ustedes saben que nos pueden contactar por el canal que se les ocurra de los que tenemos disponibles. Así que con eso damos por finalizada la clase de hoy. Así que voy a aprovechar de